Lo primero que voy a acotar a lo que dijo Franklin es que estas válvulas son nuevas. Estas válvulas es la mezcla de un proceso de regulación automática, ¿no es cierto? Un sistema de control, porque ya incluye un sensor de presión, ¿no es cierto? Y un controlador. Si ustedes ven, aquí tenemos el sensor de presión y tenemos el controlador. Entonces, estas válvulas son de nueva incorporación en el campo de la neumática. Entonces, lo que ofrece esta tecnología es que nos permite un control proporcional de salida. Entonces, para ello se cuenta con una aportación fundamental de electrónica moderna, ya que se permite lograr un control específico o preciso del flujo neumático en los distintos actuadores que nosotros estemos conectando. Entonces, estas válvulas nos permiten regular la presión neumática según una magnitud prefijada. Ese es el funcionamiento de estas válvulas. Nos permiten regular una presión según una magnitud prefijada. Entonces, esa curva, ¿dónde está? Perdón. Ya, a ver, esa curva de presión señal, ¿no es cierto? Se puede ajustar de acuerdo, de acuerdo al actuador que nosotros vayamos a usar. Otra vez repito, esa curva, ¿no es cierto?, de presión, señal de mando, nosotros podemos ajustar de acuerdo al actuador que nosotros vayamos a, a usar, ¿no es cierto? Ahora, la manera en cómo funciona esto es la manera en la que lo explicó Franklin. Tenemos aquí un sensor, tenemos aquí un controlador, ¿no es cierto? Y esa parte de aquí es una aleta. Esa parte de aquí es una aleta. Bueno, después tenemos una tobera. Acá nosotros tenemos una cámara de presión y nosotros en este punto tenemos una membrana elástica, otra membrana elástica. Tenemos dos membranas elásticas, ¿no es cierto? Estas membranas elásticas lo que hacen, bueno, es mover todo un sistema, eh, como en el anterior, ¿no? Mover todo un sistema para la conexión en ese caso, por ese punto estaría P, ¿no es cierto? En ese punto estaría A y en ese punto estaría R. Entonces, el retorno. Entonces, lo que realmente hace estas membranas elásticas es mover todo este sistema, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que las conexiones de P se conecten hacia A o en condiciones de reposo, A esté conectado con R. Entonces, nosotros, bueno, de lo que tenemos acá es que de acuerdo a la presión que nosotros tenemos de salida, nosotros vamos a tener una señal de mando en el controlador. Y esto nosotros podemos regular, o sea, sabiendo esto, nosotros podemos regular a qué punto nosotros queremos que esto se active, ¿ya? O a qué punto nosotros queremos, o con qué presión nosotros queremos trabajar, ¿no es cierto? Este un, em, es una válvula reguladora de presión proporcional. Entonces yo puedo, por ejemplo, ubicarme, digamos, a 10 milivoltios y voy a tener una presión. Entonces yo digo, yo quiero que mi motor o quiero que mi cilindro trabaje con una presión determinada. Digamos que en 10 milivoltios la presión es de 5 bares o de 6.5 bares. Entonces, y así yo voy trabajando de acuerdo a lo que yo determine aquí, ¿no es cierto? Yo voy trabajando la presión que yo quiero, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a determinar aquí, que es mi señal de mando o mi voltaje, ¿no es cierto? Va a ser que ese controlador mueva esta aleta. Y esta aleta lo que va a hacer es permitir el paso del aire de
de acuerdo al movimiento que tenga. Entonces, de acuerdo a eso, voy a tener mi presión de salida en A. ¿Ya? ¿Está entendido? Si está entendido, explicamos otra vez. Sí, sí está entendido. Ya, muy bien. A ver, Marjorie, Erika, bueno, Johnny sí, Franklin sí, Juan sí, María. No les veo a todos, ¿no? Por eso les estoy preguntando. Eh, bien. Bien. Bueno, este es el diagrama de bloques de mi válvula reguladora de presión proporcional, ¿no? Entonces yo tengo mi señal de mando que va a ser en voltaje o en corriente, ¿no es cierto? Esta señal de mando, ¿no es cierto? Va a alertar a un controlador, ¿no es cierto? Y esto va a mover toda la válvula para que mi presión bueno, esto va a mover todo este sistema, va a mover mi aleta mueve la membrana mueve, posiciona la válvula y eso me da una presión de salida. Esa presión de salida se sensa otra vez con mi sensor de presión, ¿no es cierto? Y se compara otra vez, o sea, se realimenta y se compara con mi señal de mando, ¿no es cierto? Y otra vez vuelvo y corrijo, ¿no es cierto? Entonces tengo una presión de salida proporcional, ¿ya? Tengo una presión de salida proporcional. No es nada más, este sistema de aquí no es nada más que un sistema de control proporcional. Tiene un controlador proporcional y esta es la manera en la que se comporta. De acuerdo al voltaje que yo envíe, voy a tener mi presión de salida, ¿ya? Bien, antes de pasar al siguiente, en este caso la figura A, voy a comenzar con esta figura A. Yo tengo aquí un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Y tengo mi punto de presión. Entonces, este punto de presión viene aquí, ¿no es cierto? Y va a entrar, bueno, va a accionar mi cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Pero en este caso solamente voy a tener, en este caso solamente voy a tener para el retorno, ¿no es cierto? Sí, para el retorno, para cuando el cilindro está dentro, ¿no es cierto? ¿Qué hace esta válvula de aquí? Esta válvula reguladora de presión aquí. ¿Alguien sabe? Es para regular esa la salida y la entrada. No, porque bueno, la salida del cilindro, cuando el cilindro sale, la voy a tener aquí, ¿no? Entonces no regula la salida ni la entrada. Bien, vamos a hacer algo. Este de aquí es bastante interesante. Lo vamos a dejar como, lo vamos a dejar para simular en FluidSim. El día de mañana lo vamos a simular en FluidSim. Y aquí, ¿qué hacemos con este de aquí? Aquí lo vamos a entender un poco más. ¿Qué hacemos con este de aquí? Igual, ¿no? Miren, solamente estoy controlando la salida de este cilindro. ¿Sí se dan cuenta? Estoy controlando la salida de este cilindro. Perdón, la entrada de este cilindro, ¿no es cierto? Pero la entrada, yo conecto en este punto, conecto a una válvula reguladora de presión. Esa válvula reguladora de presión, cuando el cilindro va a entrar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a conectar la presión que tengo en este punto P hacia A, y lo que voy a tener es que cuando el cilindro A entra, mi cilindro B va a salir, ¿ya? Entonces, esta es una de las aplicaciones de estas válvulas reguladoras de presión que me sirven para hacer secuencia de cilindros, ¿ya? ¿Sí se ha entendido? Les repito, en este caso yo solamente estoy controlando la entrada de este cilindro, pero cuando yo
cuando este cilindro A está ingresando, mi presión de salida regresa por aquí. En este punto voy a tener una presión que va a ingresar en esta válvula reguladora de presión. Entonces, cuando la presión vence el resorte, ¿no es cierto? Vence esta regulación que yo tengo aquí de resorte, ¿no es cierto? Voy a conectar la presión que tengo en este punto con la presión en A. Y eso va a hacer que este cilindro salga. Entonces, este cilindro sale. Entonces, cuando A ingresa, B sale. ¿Cómo lo logré? Simplemente con el mismo retorno de A hice una secuencia, ¿no es cierto? Después de A, activé B. ¿Ya? Esa es una de las aplicaciones de estas válvulas de reguladoras de presión y por eso también se llama de secuencia y secuencia, reguladoras de presión y secuencia, porque me sirven para secuenciar movimientos de cilindros sin necesidad de tener un control para un segundo cilindro, sino con el mismo cilindro, cuando se desactiva el cilindro A, puedo activar el cilindro B. ¿Ya? Ahora, esta válvula de aquí, vamos a simularla, porque esta es más interesante todavía. Esta válvula de aquí la vamos a simular, es un poco más interesante. El día de mañana. Así, ¿tienen alguna pregunta sobre eso? Solamente para reforzar, esa válvula de aquí, ¿no es cierto? En realidad es una válvula, es un sistema de control automático, ¿no es cierto? Es una válvula de control automático. Conforme conforme al voltaje que yo tenga, voy a tener mi presión de salida. ¿Cómo lo voy a tener? Yo voy a tener el voltaje en este punto, ese voltaje va a entrar en mi controlador, ese controlador va a mover esta aleta de aquí, ¿no es cierto? Esa aleta a la vez va a mover esa membrana de aquí, esa membrana a la vez va a posicionar esta válvula de aquí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que yo tenga una presión proporcional a esta señal de mando. Y esa presión se va a medir, ¿no es cierto? Se va a reglamentar otra vez hacia mi entrada para corregir el error. Y eso va a estar constantemente midiendo. Este es el gráfico de estas válvulas. Este es el gráfico de estas válvulas. Y así funciona esa válvula de control proporcional, ¿ya? Estas válvulas son de reciente incorporación, son nuevas, se utilizan para aplicaciones específicas, para movimiento de cilindros, donde necesitamos tal vez un poco más de presión de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, para no tener que cambiar todo el sistema, ¿no es cierto? Porque vamos a trabajar tal vez con presiones un poco más altas para algún tipo de aplicación, para no cambiar todo el sistema de distribución de aire porque tienen que aguantar más presión, simplemente pongo esta válvula reguladora en el punto donde necesito más presión o en el punto donde necesito menos presión. Comienzo a regular esta válvula que necesito en ese punto, ¿ya? Y estas válvulas de acá, hemos visto las válvulas reguladoras de presión, ¿no es cierto? Cómo funcionan, pero también sirven como secuencia. Entonces, estas válvulas sirven como secuencia y el día de mañana nosotros vamos a simular secuencias con estas válvulas de aquí. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy. Mañana vamos a simular las